Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que estés bien junto con tu familia. Bendiciones. Vengo con otro estudio de la palabra de Dios. Y esta vez lleva como título: están guardados en un infierno ardiente los ángeles impíos. Vamos a ver qué dice Judas 6. 6 porque nada más tiene un solo capítulo. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, lo ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. El lenguaje de Judas 6 con frecuencia ha sido entendido, o por el contrario, mal entendido, como una referencia al infierno. Se presume que oscuridad describe la naturaleza tenebrosa y lobrega del infierno, mientras que prisiones eternas definen su duración interminable. Tal interpretación va contra la enseñanza bíblica de la no inmortalidad de los seres humanos y angélicos y de la naturaleza temporaria del infierno. La epístola de Judas, escrita por el hermano de Jesús, trata sobre algunos de los temas también mencionados en 2 de Pedro 3. La amenaza de los maestros heréticos en la iglesia y la respuesta apropiada de los creyentes a esa amenaza. Por eso, en tanto consideramos a Judas, haremos referencia a 2 de Pedro. Para explicar mejor el significado de Judas 6, vamos a analizar 4 términos usados por Judas. 1. El juicio del gran día. 2. Guardado o reservado. 3. Las prisiones eternas o cadenas. Y 4. Oscuridad. A esta, obviamente, una referencia al juicio final, del que se habla repetidamente a lo largo de las Escrituras. En el versículo 7, Judas compara este juicio con el fuego que consumió a Sodoma y Gomorra. Además, usa el verbo destruyó, perecieron, para describir la ruina de los infieles en los tiempos bíblicos y de los falsos maestros contra los cuales está escribiendo. Lo compara con árboles sin fruto que son desarraigados y están 2 veces muertos. El lenguaje nos recuerda la palabra de Juan el Bautista, de que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y la profecía pronunciada por Jesús, en la cual la higuera estéril fue maldecida y se secó. En el lenguaje y la imagen que emplea Judas, nada sugiere que el infierno extraña un tormento prolongado. Por el contrario, el pecado acarrea muerte y destrucción en el reino temporal y también en el juicio final. El testimonio de 2 de Pedro confirma este cuadro. En 2 de Pedro 3:6 dice: el juicio final es comparado con el diluvio en su destrucción global. En el versículo 7, el juicio final vendrá con fuego que destruirá completamente a los hombres impíos. Y en el versículo 10, la escena aún es más definitiva. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. Por tanto, es evidente que Judas y Pedro, así como el resto de los escritores de la Biblia, percibieron que el juicio final incluye la destrucción de los impíos y no su tormento eterno. Ahora vamos a ver los ángeles guardados para el juicio. Los ángeles son guardados o reservados para el juicio final. Guardados es la traducción del verbo griego tereo, que no tiene una connotación negativa ni sugiere tormento o castigo. Simplemente significa que algo está siendo reservado o guardado para referencia futura. En Hechos capítulo 25, versículo 21, Pablo pidió que se le reservara un custodia, es decir, que no se le juzgara hasta que compareciese ante César. En Romanos capítulo 11, versículo 4, Pablo cita el Antiguo Testamento, donde Dios reservó 7,000 personas fieles que no habían doblado la rodilla delante de Baal. Y en 1 de Pedro capítulo 1:4, Dios tiene reservada una herencia incorruptible para todos los creyentes, y en 2 de Pedro 3:7 la tierra está siendo reservada en su forma actual hasta el día del juicio. Lo que esto significa en el contexto de Judas 6 es que los ángeles caídos
están siendo guardados en anticipación del juicio venidero. El verdadero castigo no es su estado actual, sino el juicio venidero. Su actual ejecución sirve simplemente como un medio para mantener a los ángeles refrenados hasta el día del juicio. Ahora vamos a ver prisiones eternas, simbólicas. Las prisiones o cadenas eternas con las cuales los ángeles caídos son guardados, obviamente son simbólicas. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 7, Jeremías lamenta la destrucción de Jerusalén. Declara que el Señor hizo pasadas sus cadenas. Y en Ezequiel capítulo 7, versículo 23, Dios ordena hacer una cadena para sujetar una tierra llena de crímenes. Y en 2 de Pedro 2:4, las prisiones con las cuales los ángeles caídos son sujetados están hechas de oscuridad. Y en Apocalipsis 21, Satanás, el líder de los ángeles caídos, es prendido con una cadena simbólica y arrojado a la tierra. En el pensamiento judío con frecuencia se describía a los ángeles caídos como sujetados con cadenas simbólicas y no literales. A lo largo de la Biblia, en realidad, los ángeles caídos a menudo están activos, pero nunca se les ve arrastrando cadenas detrás de sí. El lenguaje de Judas es simbólico. Los ángeles caídos están encadenados en el sentido de que su libertad de movimiento y acción han sido limitadas por nuestro benevolente Dios. En tal condición limitada aguardan el juicio. Guardados bajo la oscuridad. Los ángeles caídos son guardados bajo oscuridad. Al contrario de las creencias populares, oscuridad no es una descripción del infierno, sino un lugar en el cual los ángeles son reservados hasta el juicio final. De acuerdo con el testimonio unánime de las Escrituras, los ángeles caídos residen ahora en esta tierra. En Mateo 4, 8 y 9, Satanás alega ser dueño de todos los reinos del mundo y se le ofrece a Jesús con la condición de que lo adore. En Mateo 12, 25 y 26, Jesús indica que Satanás tiene un reino establecido entre la gente y de acuerdo con Lucas 10, 18 y Apocalipsis 12, 7 al 10, Satanás y sus ángeles estuvieron una vez en el cielo, pero fueron arrojados a la tierra. En Apocalipsis 2.13, el trono de Satanás es Pérgamo. Y en Apocalipsis 9.1, vemos que los poderes malignos parecen residir en un simbólico pozo insondable o abismo en la tierra. En Lucas capítulo 11, versículo 24, los espíritus inmundos prefieren morar entre los seres humanos, pero a veces vagan por lugares desiertos. La tradición judía también describe a los ángeles caídos como ligados a la tierra en general o a regiones específicas de la tierra, usualmente áreas desiertas. Las Escrituras se refieren como tinieblas a los lugares en los cuales la luz de Dios está ausente o velada. De hecho, el vocablo griego sophos, oscuridad, puede referirse a una profunda lobreguez, así como la oscuridad física, habiéndose rebelado contra Dios. Fueron expulsados de su gloriosa morada en el cielo y ahora habitan en la tierra, la cual se ha vuelto tenebrosa por los estragos del pecado, esperando el juicio que saben que vendrá sobre ellos. La oscuridad y la prisión eterna de Judas 6 de ninguna manera son una descripción del infierno. Antes bien, como mencionamos, Judas describe el infierno con un lenguaje de destrucción y no de tormento. La oscuridad y las prisiones eternas se refieren a la situación actual de los ángeles caídos en espera del juicio venidero. Ellos están actualmente sujetos con cadena en el sentido de que Dios ha limitado su libertad de movimiento y están confinados en esta tierra, lejos de su hogar original en el cielo. Están en la obrera oscuridad porque han sido separados de la compañía de Dios y de los ángeles no caídos, porque viven en medio de los estragos del pecado que ellos han fomentado en primer lugar. Su sobregué es la peor clase de oscuridad porque son conscientes del juicio que les espera, su destrucción final cuando Dios ponga fin al pecado y a los pecadores. Dios te bendiga y Dios te guarde y nos vemos en una próxima entrega.